¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos de esta forma aquí en esta hora y en este momento el tiempo de la información en Archipiélago Directo, en la sintonía de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Les doy la cordial bienvenida como siempre, como cada día. Estamos en este martes, día 14 de abril. Y hoy a partir de la 1 de la tarde estará en antena para seguir el simultáneo hasta las 2 de la tarde aquí en el Archipiélago Canario. Si no falla nada, evidentemente, el espacio de Javier Rodríguez que dedicará hoy a su particular rompeolas, al espacio rompeolas que se emite cada jornada de martes de 13 a 14 horas aquí en esta sintonía. Por cierto, hoy el guión, los invitados con Luis Morera, un gran artista que estará hoy con nosotros a partir de la 1 y unos minutos, y luego Paqui Rivero, que es la coordinadora de una exposición que denomina Canarias dijo OTAN no, 40 aniversario. Bueno, pues Luis Morera y Paqui Rivero con Javier Rodríguez a partir de la 1 de la tarde. Hoy en nuestro recorrido informativo, pues evidentemente el tiempo continúa como continúa, encapotado, a veces soleado, con previsión de que puedan haber algunas lluvias según en el punto del archipiélago en el que nos encontremos, y a la espera de la evolución. Hay temperaturas bajas en determinados puntos concretos del archipiélago canario, pero hay variación también de temperaturas, como por ejemplo en las dos capitales canarias, que pueden estar entre los 17 y los 22 grados. Y el mar pues sigue estando un poquito revuelto. Cuidado con él, porque en algunas zonas del archipiélago se han tenido que suspender pues trayectos de buques que enlazaban, como por ejemplo Lanzarote y La Graciosa, que se ha visto obligado a suspender algunos de los trayectos. Prudencia, prudencia, prudencia en la mar. Y ayer hubo Consejo de Gobierno de Canarias, un Consejo de Gobierno en el archipiélago canario que autorizaba el plan de ordenación del personal laboral de la Administración Pública, que supone la formalización del acuerdo alcanzado por la Dirección General de Función Pública y los sindicatos el 30 de enero de 2026 con la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral. Ese fue uno de los asuntos del cual pues escuchamos al portavoz del Gobierno ya hablando en la rueda de prensa, como decíamos, de ayer, tras el Consejo de Gobierno y resto de asuntos. En lugar, también en relación con el personal público, se ha aprobado la creación del Comité de Igualdad de la Administración General. Y el tercero de los expedientes impulsados por la Consejería de Presidencia es el que se le ha dado el visto bueno al decreto del juego, por el que se planifican los juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma Canaria. Esta norma, que se eleva al Parlamento de Canarias, busca ordenar la dispersión normativa existente a través de un único instrumento de planificación, asegurando una mayor seguridad jurídica para todas las partes intervinientes en el sector de juego. Algunos cambios muy importantes en una norma que tiene más de 25 años de antigüedad y que busca garantizar la protección de los menores y de los colectivos más vulnerables en el entorno del juego son, pues por ejemplo, que a partir de ahora, la entrada en vigor de la norma, los salones recreativos de juegos deberán tener obligatoriamente un servicio de admisión que impida la entrada a la zona donde se desarrolla la práctica del juego a menores de edad. Además, se garantizan y se unifican en un único texto las distancias mínimas a las que se pueden encontrar a centros escolares, que como saben, por la dispersión de normas y antigüedad de la misma, para bingos era una y para salones de juego era otra. Se buscan aquí unificarlo en un único espacio. Además, el proyecto también pone el foco en darle carácter indefinido a la duración de la inscripción en los casos de autoprohibición o prohibición a terceros al acceso a salas de juego, con respecto a estas tres expedientes de la Consejería de Presidencia. En segundo bloque de cosas, por así decirlo, el Gobierno también ha autorizado hoy a la Consejería de Transición Ecológica a Pensando que se
que se sigan derivando menores. Bueno, nosotros entendemos que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería sigue en vigor en la medida en la que no se revierta la situación de contingencia migratoria grave en la que está la Comunidad Autónoma de Canarias y también Ceuta y Melilla. En ese sentido, nos consta que por parte del Ministerio de Infancia y Familia se intentaba la semana pasada, el miércoles si no me equivoco, convocar esa conferencia sectorial en la que hubo un plante de algunas comunidades autónomas y creo que era paso previo a poder continuar el camino que lleve, no sé si vía nuevamente decreto ley o cuál es el camino exacto, pero la realidad es que nosotros necesitamos que se continúe ese avance. Por lo tanto, bueno, como saben, llegar a tener un sistema de estas características nos ha costado bastante y nosotros lo que necesitamos es que se garantice la continuidad del sistema. Parece que esa es la voluntad del Gobierno del Estado y por lo tanto necesitamos que se despejen todas las dudas jurídicas para que las comunidades autónomas tengan muy claro cómo se sigue avanzando. Bueno, preguntas de los compañeros de la rueda de prensa ayer desarrollada tras el Consejo de Gobierno de Canarias y del que hacía, bueno, pues algunas referencias de lo aprobado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. Quería saber cómo van a ser, teniendo en cuenta que hay cambio de Hacienda, cómo están afrontando otra vez de nuevo el decreto Canarias con el Ministerio, cómo están afrontando el sistema de financiación. Y cuándo van a ser esas reuniones que tenían previstas con Montero, porque se han aplazado y me gustaría ver cómo van ellos. Y también lo de los fondos de los fondos Next Generation, los 200 millones, si eso ya, qué soluciones y qué salida van a tener a eso, si el Estado no los va a ampliar o cómo va a ser ese tema. Espera, porque eran una batería de preguntas, las voy a... y si no me las va volviendo a... Bien, en primer lugar, el Gobierno está muy preocupado ante la crisis y la triste realidad de que el conflicto en Oriente Medio continúe y además asistimos con estupor a la información que nos va llegando, ¿no? Cada día parece que vamos a un sobresalto nuevo y a unos nuevos titulares que hacen variar tremendamente los mercados, pero no debemos perder el fondo o de vista el fondo del asunto, que es que sigue falleciendo gente y que en el siglo que nos encontramos seguimos con un conflicto abierto que está haciendo replantearse algunos equilibrios que yo creo que nos habíamos dotado a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? De cierto diálogo y ambiente de construcción a nivel global y un entente con estridencias, pero que se podía mantener en una mesa de diálogo. Todos esos ententes han caído y, bueno, yo creo que hay que volver a recordar que la actitud de matón o de patio del colegio del presidente de Estados Unidos, en este caso, está haciendo saltar por los aires muchos de esos grandes acuerdos y que sigue falleciendo mucha gente. Con respecto a la afección que eso produce a los mercados globales y cómo eso se traduce en Canarias. Las últimas noticias a las que hemos asistido es esos anuncios, vamos a decirlo, por parte de determinados operadores aéreos y turísticos, hablándonos de que puede llegar a haber un problema de abastecimiento. Ahí lo que ha hecho hoy, y lo hemos hablado en el Consejo de Gobierno, es activarse una batería de escritos, de solicitudes por parte de las diferentes consejerías, Consejería de Turismo, Consejería de Industria y el propio presidente del Gobierno de Canarias, a sus homólogos en el Gobierno del Estado para ver en qué medida se puede diseñar con el Gobierno del Estado, que es que tiene competencias en el asunto, un plan de acción, un plan de choque en el caso de que esta situación se produzca. Oiga, nosotros no podemos llegar a velar en el contexto internacional o en Centro Europa por cuál va a ser la disponibilidad o no de combustible o cómo va a estar funcionando o garantizándose la operativa aeroportuaria dependiente de esos combustibles. Lo que sí necesitamos, al ser región ultraperiférica, es que haya un plan activo y que no vayamos improvisando conforme se va avanzando. Y por lo tanto, el presidente Fernando Clavijo y el Consejo de Gobierno hoy se dotaban de esa comunicación hacia las áreas de industria, economía y también turismo y el propio presidente para seguir avanzando. Y con respecto a las medidas, ese decreto ley que se ponía en marcha de medidas contra, vamos a decir, los efectos de la crisis económica. La realidad es que
ni el plan anunciado por el Gobierno del Estado ha llegado a ser lo suficientemente, no sé si decir contundente, o revertir una situación que siempre hemos dicho. Las medidas que pueden articular los gobiernos en general, y en este caso en particular el Gobierno de Canarias, lo que intentan es mitigar los efectos de una carestía que se está produciendo en los productos, siendo conscientes de que va a ser muy difícil poder afrontarlos de primera mano, porque estamos asistiendo a fenómenos muy variados. Palabras del consejero, del viceconsejero, mejor dicho, del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, que a su vez es portavoz del Gobierno de Canarias y que hablaba ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno con los asuntos, no solo como le escuchamos, haciendo referencia a los temas aprobados en el Consejo de Gobierno, sino también a respuestas de preguntas que le hacían los compañeros y compañeras de los presentes en esa rueda de prensa, hablando de fondos Next Generation, hablando también de la situación que se vive a nivel mundial y hablando que en un momento determinado lo dijo, no lo ha dicho todavía, pretende que si va España a reforzarse con suministros petrolíferos, pues que tenga Canarias como sede también para parte de esas reservas. Con respecto a las reuniones con Hacienda, seguimos pendientes. Estaba la solicitud hecha a María Jesús Montero. Como saben, María Jesús Montero dejaba el cargo de ministra de Hacienda, que era sustituido por Arcadi España, y todavía estamos pendientes de esa fecha. No sé si aquello de los 100 días se daba inicialmente. A nosotros, sin duda, 100 días no nos valen, pero sí necesitamos poder sentarnos con el Ministerio de Hacienda cuanto antes. Estamos pendientes, como saben, y siempre lo pongo encima de la mesa, Canarias está allí donde se nos convoque y de una manera inmediata. Y por otro lado, con respecto a los fondos Next Generation, esa solicitud por parte del Gobierno de Canarias de poder tener una prórroga a los proyectos, como saben, la Consejería de Transición Ecológica ha activado una serie de comunicaciones. El otro día usaba un poco el enfoque de que el Gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con todo aquel que tiene algo que decir a este respecto y que hemos sido muy insistentes en llevar una comunicación explicando las singularidades de los proyectos de los fondos Next Generation en transición ecológica para la Comunidad Autónoma Canaria. Moncloa, el propio Ministerio, a la Comisión Europea, se ha establecido toda una batería de solicitudes y de justificación de esta medida. Yo mismo tenía la oportunidad, junto con la consejera de Presidencia, el pasado viernes, en esa representación ministerial que teníamos del Ministerio de Administración Pública, de volver a poner este asunto encima de la mesa y seguimos pendientes de tener respuesta. Nos consta la voluntad, en principio expresada por el Gobierno de España, pero condicionada también a los vistos buenos por parte de la Unión Europea. Portavoz, si no lo entendí mal, lo que estaba diciendo antes era que tanto el presidente del Gobierno como las consejerías de Industrias y demás van a pedir al Gobierno de España un plan concreto para las RUP por el tema del petróleo. A ver, nosotros lo que asistimos, al final tenemos que ser conscientes del contexto global en el que estamos ahora mismo, ¿no? A nosotros, este fin de semana saltan las alarmas de que puede surgir cierto desabastecimiento a partir de continuar el conflicto en el entorno de Irán y se cierra el estrecho de Hormuz. Esa misma actualidad en 72 horas ha cambiado bastante. Iba desde una apertura del estrecho de Hormuz con un acuerdo de paz. Después hubo un segundo momento en que volvieron unos ataques en el contexto del acuerdo de paz y un giro más inesperado si cabe, que es el dictar el cierre del estrecho de Hormuz por quien estaba pidiendo que se liberalizara el mismo por parte de Estados Unidos. En ese contexto, la actualidad ha ido cambiando mucho, igual que el precio del barril de combustible lo ha hecho en los mercados. Ahí nosotros lo que hemos hecho es, es que el pasado 20 de marzo, cuando el presidente Pedro Sánchez anuncia una batería de medidas contra los efectos de la guerra de Irán en España, se olvidaron de Canarias. Lo que estamos diciendo es, ministro Puente, ministro de Turismo, si se va a diseñar un plan porque haya desabastecimiento de combustibles para las compañías aéreas, tengamos en cuenta que Canarias tiene una serie de singularidades. No nos volvamos a olvidar de Canarias, como ya hizo el presidente Pedro Sánchez con respecto a las medidas anticrisis. Por lo tanto, nosotros, no sé si buscar esa idea de la venda antes que la herida, ¿no? Vamos a ponernos en contacto, es decir, ¿qué están pensando para la singularidad canaria? Porque no me quiero pensar en un contexto de desabastecimiento de combustible que podría suponer para la conectividad en Canarias o nuestra principal actividad económica, como es el sector turístico. Eso es lo que se ha hecho.
¿A dónde y a quién? A quienes entendemos que son los ministerios más implicados en este caso. Por lo tanto, en una conversación que se producía entre el presidente del Gobierno de Canarias, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y la consejera de Turismo, entendíamos que los ministerios de Industria, Transporte y Turismo eran tres de los ministerios, bueno, que deberían de tener un papel más activo en las medidas que se tengan que diseñar o el plan de acción para esa lucha contra el desabastecimiento o posible desabastecimiento. Bueno, pues respondida la pregunta, hubo más preguntas, evidentemente lo vamos a dejar aquí. Recordamos, Consejo de Gobierno que autorizaba el plan de ordenación del personal de la Administración Pública de Canarias, supone la formalización, por tanto, del acuerdo alcanzado por la Dirección General de la Función Pública y de los sindicatos el 30 de enero de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo de Personal Laboral. El Consejo de Gobierno también aprobó la creación del Comité de Igualdad de la Administración General. Ultima el decreto sobre juegos y apuestas que refuerza los controles para impedir el acceso a menores a estos juegos, a las apuestas. El Gobierno también reinicia los trámites del anteproyecto de ley de biodiversidad y de recursos naturales del archipiélago canario, así como que aprueba la creación de la unidad de estadística delegada del sector primario. También designa nuevos gerentes de los servicios sanitarios de Fuerteventura y de acción primaria y de atención primaria en la isla de Tenerife. Todo esto en el Consejo de Gobierno de la jornada del 13 de abril de 2026. Ayer, hablando del Gobierno de Canarias, el foro de la inmigración se desarrollaba. Decía que no van a permitir que Canarias se convierta en una cárcel de personas migrantes. Lo afirmaba ayer la consejera en relación a la próxima entrada en vigor del pacto. El Foro Canario de la Inmigración impulsa un grupo de trabajo para analizar la regularización de las personas extranjeras. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, presidió el pleno del órgano consultivo celebrado ayer en la isla de Gran Canaria. La consejera mostraba esa preocupación ante la posibilidad de que ese pacto europeo sobre el asilo pueda afectar directamente a Canarias y en parte obligue a que la gente se quede aquí, viene aquí y se quede aquí en el archipiélago canario. La idea es, sobre todo, instar al Gobierno del Estado español a que nos indique en qué medidas va a afectar ese pacto europeo a Canarias, cuál es porque ustedes saben que los Estados miembros tenían que diseñar ese plan de acción referente a ese pacto europeo de asilo y cómo implantarlo en cada uno en su país de origen, o sea, en el país de cada uno. Con lo cual nosotros lo que queremos de España, del Estado español, es que nos diga exactamente en qué afecta a ese y si los intereses de Canarias se están defendiendo en ese pacto europeo. Unas declaraciones que hacía en la jornada de ayer, como digo, en la celebración de ese consejo. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, dice que el objetivo principal del Gobierno de Canarias es instar al Estado español a que aclare de qué manera el Pacto Europeo de Asilo afectará específicamente al archipiélago canario, mostrando, como digo, esa preocupación. También hacía referencia clara a otra cuestión que es sobre la información que existe al respecto de las derivaciones de menores que continúan en marcha con normalidad. Según la consejera, como digo, Candelaria Delgado lo concretaba ayer de esta forma. Las derivaciones siguen, si es verdad que nosotros estábamos pendientes de las subdelegaciones, así nos lo comentaron las subdelegaciones del Gobierno y se lo hice saber tanto a la ministra como al secretario de Estado la semana pasada en la no conferencia sectorial, de que, ustedes saben que al cambiar de decreto, al cambiar el decreto que se tiene que aprobar ya me dijo la ministra que en breve se aprobaba, pues hay que cambiar lo que es el pie de resolución, ¿no? El en base a que está hecha la resolución. Entonces, están en ese trámite con algunos de los expedientes para iniciarlos, de las últimas llegadas para iniciarlos, pero el resto de expedientes que estaban iniciados, están en fase de resolución y a medida que van llegando procedemos al traslado. Previamente he hablado con la comunidad autónoma para decirle que van esos menores para su comunidad autónoma, pero seguimos el camino que hemos venido haciendo durante estos meses.
Bueno, pues no sé si en este caso esa es toda la información que tiene. Supongo yo que el gobierno de Canarias sobre las derivaciones de menores que continúan en marcha con normalidad, aunque ha reconocido que se han producido algunos ajustes administrativos recientes. Según explicaba, estas modificaciones se deben al cambio del decreto que regula actualmente el procedimiento, el cual está pendiente de aprobación en breve por parte del Gobierno central, del Gobierno de España. En definitiva, ayer, y con respecto a la celebración del foro, la consejera de este área del Gobierno de Canarias, y ya nos vamos a ir con la pausa, ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para abordar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras. Esto es lo que decía ayer la consejera al respecto de esta regularización, que por cierto hay plazos ya para que se establezca esa resolución que regularice a, bueno, pues al menos 500.000, decía el Gobierno de España, de ciudadanos que están en situación irregular en nuestro país. La colaboración de todas estas entidades y organizaciones como en este caso los sindicatos también, para que también las universidades y por supuesto las administraciones públicas también estamos para eso, para ayudarnos entre todos a crear esa red para que ninguna persona que tenga derecho a esa regularización se quede sin presentar esa regularización porque no tenga acceso a la información o no tenga acceso a la documentación que tiene que aportar. Entonces, por eso es lo que estábamos intentando desde antes de que salga y con la poca información que tenemos hasta ahora, intentar crear esa red de contacto para que en cualquier momento a cualquier entidad que llegue un migrante, pues pueda, si ellos no pueden hacer, no tienen la documentación o no tienen tal, sepan a quién tienen que acudir porque saben que esa otra entidad lo tiene o que esa otra organización lo tiene y podamos ayudar a estas personas a poder presentar en tiempo y forma su documentación. Bueno, pues en este caso es para ayudarles. Vamos con la pausa. Ahora volvemos aquí a este Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Tras la pausa, más. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Litae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en litaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas.
De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Continuamos en sintonía. Ayer decíamos hace un par de minutos que se desarrollaba el Foro Canario de la Inmigración. Ha propuesto la creación de ese grupo de trabajo para abordar el proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras que ha puesto en marcha el Gobierno central, y ayer se decidió, tras la reunión celebrada bajo la presidencia de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la que también ha asistido el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, la directora general de Servicios Sociales, Elizabeth Santana, con una idea: es crear un grupo de trabajo para ese estudio y análisis del conjunto del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ha propuesto el Estado, así como establecer una red entre las entidades que trabajen con la población migrante para que las personas que tengan derecho a esta regularización puedan presentar su documentación en tiempo y forma. Según explicaba la consejera del área, quien señalaba que otro de los asuntos abordados en el seno del foro ha sido la incidencia en el archipiélago del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de junio. Escuchábamos antes, como digo, a la consejera hablando en esa línea. El pacto sabemos que va a entrar en vigor, creo que el 12 de junio. Es una concepción distinta a lo que ya tenemos, legitima aún más la penalización frontera y el retorno. Está pensado para territorios insulares como Canarias, sobre todo de la frontera sur, y nos preocupa el hecho de que todavía no tengamos una información pormenorizada de cómo va a funcionar, sobre todo aquello que tiene que ver con el pre-screening, ¿no? La primera acogida, la entrada previa, el análisis de las solicitudes de las personas y el retorno, porque se supone que se pretende generar espacios de retorno, o espacios de espera le llaman ellos, un eufemismo para decir espacio de detención, que permite retornar a las personas a su país de origen si no tiene derecho al asilo. Hay riesgo de que el retorno no sea una opción y por tanto Canarias se convierta en un espacio de retención. Puede haberlo, ¿por qué no? O sea, ten en cuenta que hasta ahora el sistema de atención humanitaria ha funcionado con espacios de acogida de primera llegada en Canarias, y a partir de ahí se seguía el circuito en recursos de acogida en la península, también de atención humanitaria. Ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de espacios en que aquellas personas que no tengan derecho a acceder al asilo son personas que se van a mantener retenidas previo a su retorno, a su expulsión a su país de origen. Y eso no sabemos cómo se va a producir. Es verdad que todo lo que tiene que ver con el reglamento de retorno, en el que hay acuerdos o esas concepciones de tercer país seguro y país de origen seguro, desgraciadamente va a facilitar también el retorno a personas a lugares en los que no tienen ningún tipo de vínculo y lugares que pueden ser incluso sospechosos de vulnerar los derechos humanos, cuando queremos centros para retenerlos fuera de las fronteras de la Unión Europea. Estamos hablando de una mercantilización de derechos que de alguna forma está generando o agudizando aún más de una manera grave todo lo que tiene que ver con las políticas de securitización.
Escuchamos las palabras del coordinador de SEAR en el archipiélago canario, Juan Carlos Lorenzo, que afirmaba que esa propuesta europea supone un auténtico riesgo de que el retorno no sea una opción y, por tanto, Canarias se convierta en ese espacio de retención del que hablaba también anteriormente la consejera. Por eso tienen que preguntar, ya que todos, decía Juan Carlos Lorenzo, aquellas personas que no tengan derecho al asilo se van a mantener retenidas en las islas hasta el regreso a su país de origen, mientras que la legislación actual permite que las personas migrantes sean atendidas en centros de acogida en las islas y posteriormente trasladadas a la península a otros centros de acogida humanitaria. Bueno, la consejera indicaba por su parte que el proceso de regularización extraordinaria se alinea de manera significativa con los objetivos tanto del Plan Canario como del programa Canarias Convive, que tiene como objetivo fortalecer la cohesión y la convivencia intercultural en este proceso. Además de ser una respuesta urgente a la situación administrativa irregular de miles de personas migrantes, tiene implicaciones tanto directas como indirectas sobre las medidas del plan. A través de la planificación adecuada y un seguimiento exhaustivo, las medidas del plan pueden apoyar positivamente el proceso de regularización y las nuevas necesidades derivadas de sus efectos. Todo ello, como digo, tras el foro canario de la inmigración desarrollado ayer en la capital Gran Canaria, del que llevamos ya algunos minutos hablando. En cuanto a el presidente del gobierno, dejamos ya el foro canario de la inmigración, dejamos la Consejería de Servicios Sociales y hablamos del presidente del Gobierno de Canarias, que inauguraba ayer un centro de mayores. Lo hacía en Ciudad Alta, en la isla de en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria. El presidente del Gobierno visitó ese centro de mayores de Ciudad Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, tras la finalización de las obras de ampliación y mejora ejecutadas por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, que supuso una inversión de 1,5 millones concretamente en esta acción. Bueno, estamos hoy aquí reinaugurando este nuevo centro de mayores de Escalerita. Toda esta parte que ustedes ven aquí es una nueva infraestructura que hemos acometido desde el Gobierno de Canarias, dentro de ese plan de infraestructuras, dentro del plan Maresía, y que lo que hemos venido es ampliar las instalaciones del centro a donde puedan hacer más actividades nuestros mayores, donde puedan celebrar a cabo sus actuaciones, donde puedan hacer gimnasia, bueno, toda una serie de actividades que van a activar todo ese envejecimiento activo que tenemos dentro de ese plan Maresía y que nos va a reforzar todo este centro de mayores de Escalerita. Quiero agradecer tanto al presidente del Gobierno de Canarias como a la consejera de Sanidad el que hayan podido acompañarnos en esta visita para poner de relieve todo lo que se está haciendo con nuestros mayores en Canarias, ese envejecimiento activo, esas acciones que estamos desarrollando dentro del Plan Maresía y que nos vienen a reforzar toda esa línea de acción, porque lo que queremos es retrasar todo lo máximo posible la entrada de nuestros mayores en centros sociosanitarios, que cada vez hagan una mayor participación activa en la vida del barrio y puedan venir a este centro a realizar actividades cognitivas, actividades de ocio y tiempo libre, también actividades artísticas, como ya lo podemos estar escuchando, y sobre todo agradecerles a toda la Junta Directiva del Centro de Mayores y a todo el equipo humano y técnico de la Consejería que trabaja en este centro, pues todo el esfuerzo que han venido realizando durante todos estos meses para que este centro hoy sea una realidad. Asistencia a todo lo que es este barrio de Escaleritas, pero también pueden venir personas y mayores de otros barrios, porque aquí realizan sus actividades. Estamos en torno a 3.500, 4.000 personas las que acceden casi semanalmente a este centro, a diferentes acciones durante todo el día. Hoy lo que vamos a hacer es, a partir de hoy, es ampliar esas actividades, ampliar el horario de apertura del centro y ampliar las actividades. Incluso
No sé si ustedes vieron que en Arrecife el otro día hemos vuelto a poner el tema de los fines de semana, la apertura del centro los fines de semana para actividades lúdicos y actividades formativas y deportivas durante el fin de semana de nuestros mayores. La idea es que en este centro también se empiece a aperturar también los fines de semana para poder hacer todas esas actividades. Palabras de Candelaria Delgado ayer, como decíamos, en ese evento en donde había estado presente también el presidente del gobierno de Canarias, el cual, bueno, pues dejó en tal caso la respuesta de los asuntos a la consejera, eran asuntos de la consejera. Por cierto, hace una jornada el gobierno de Canarias presentaba Game Show. El gobierno concretamente dice en el titular de esta nota referente a esta acción que impulsa Canarias Game Show, un proyecto que une. El viceconsejero de Presidencia es Alfonso Cabello y destacaba que la iniciativa conecta formación, innovación y empleo es uno de los sectores con mayor proyección de futuro en las islas. El gobierno de Canarias presentaba el viernes pasado esa iniciativa. Allí estuvieron Eduardo González, director de la Factoría de Innovación, Francisco Díaz Brito, director de Funcafin, y Alfonso Cabello, viceconsejero del gobierno de Canarias. Vamos a escuchar brevemente lo que allí aconteció en ese evento desarrollado, como digo, el pasado viernes. En ese camino, y yo creo que eso es justo reconocerlo y agradecerlo públicamente, así que además del agradecimiento por apoyar este proyecto, pues también el agradecimiento hasta como ciudadano por esa apuesta por nuevos sectores de la economía. Por supuesto, el agradecimiento a todas las empresas que van a colaborar en la ejecución de este proyecto. Son muchas, toda la gente que hay aquí hoy, pues muchos de ellos pues están representando a empresas que van a colaborar. Yo creo que esta es una de las virtudes de este proyecto, el haber conseguido que tanta gente esté de la mano en una iniciativa como esta y quiero ponerlo en valor. No está todo en la nota de prensa, quiénes son las empresas que colaboran, no las voy a nombrar a todas. Pero sí me van a permitir que haga una mención especial pues a quien nos recibe aquí hoy en su casa, que se lo agradecemos también, y que en el fondo es el alma mater y el impulsor de este proyecto. Con Edu tenemos una trayectoria ya larga de colaboración, por fortuna, en Funcafin, y en cuanto nos dijo la posibilidad de colaborar y de embarcarnos en este proyecto... Pues... Bueno, palabras de Díaz Brito, de Francisco Díaz Brito, director de Funcafin, haciendo referencia a ese apoyo de Factoría de la Innovación, Eduardo González, que la había recibido en su casa. Hemos trabajado antes con ella, veo por aquí a las fundaciones del... Hacía referencia a otros participantes en este evento. El Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Y escuchamos a Alfonso Cabello. De las empresas que generan el ecosistema del gaming en la comunidad autónoma. Ahora mismo hay 44 estudios en la comunidad autónoma canaria y 17 centros de formación especializadas en el entorno del gaming. Y hoy nos presentamos un evento, que a lo mejor es lo más habitual o es donde es más fácil intentar poner el foco. Hoy lo que presentamos es una idea que acompaña a una estrategia, y la estrategia pasa por tener una serie de eventos que va a recorrer algunas islas, después entraré a detallarlas, me apoyaré en las fichas porque no me lo sé todo de memoria, pero de manera combinada a esos eventos lo que vamos a generar es identificar talento. Vamos a crear una comunidad de 300 chicos y 300 chicas que tengan ganas, que tengan vocación. Bueno, pues un acto desarrollado en la Factoría de la Innovación, que está ubicada, para que lo sepamos todos, en Santa Cruz de Tenerife. Contaba con la participación, entre otros, de Alfonso Cabello, al que hemos escuchado también. Vámonos con otra consejería, con en este caso la también vicepresidencia del Gobierno de Canarias, con la que gestiona Manuel Domínguez y su equipo, porque queríamos contarles que va a presentarse, lo está haciendo esta mañana,
en Santa Cruz de Tenerife también, y lo está haciendo en la sede de Presidencia del Gobierno por parte de esta Consejería de el Gobierno de Canarias, Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomo, y se estaba presentando pues la campaña de nueva edición de los bonos de consumo del archipiélago canario, esos que se pueden adquirir por parte de los ciudadanos y que luego cuando van a abonar al correspondiente comercio, pues se le descuenta una parte, ¿verdad? Lo cual pues está muy bien. Hombre, si vamos a pagar por una cosa 50 y nos dicen son 25, pues como que viene muy bien. Eso estaba aconteciendo esta mañana, la presentación de los bonos para ciudadanos del archipiélago por parte de la Consejería de Política Territorial. Se nos indica que la empresa pública Gestur Canarias moderniza su gestión con la implantación de la administración electrónica, con la plataforma Gestiona exactamente, especializada en entidades de carácter público, y se gestionarán expedientes, documentos y trámites de forma completamente de carácter digital. El consejero delegado Agoney Piñero destacaba el momento de transformación y expansión que vive la empresa pública, que está próxima a cumplir ya 50 años y en este caso para ese menester. El gobierno presentando esas nuevas herramientas para impulsar también la neutralización urbana en todo el archipiélago. Esto hace ya algunos días, por recordar una acción también de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que pone a disposición de los ayuntamientos y cabildos un manual, un catálogo de vegetación autóctona, y una plataforma digital y un programa formativo para integrar soluciones basadas en la naturaleza. Por poner el ejemplo, si se quiere plantar una serie de árboles en un parque o en una vía, pues mejor que se haga con plantas que respeten las tradicionales de la flora del archipiélago canario y que, bueno, pues no se plante cualquier cosa. No vamos hasta el sector primario, donde los productos canarios premium son los protagonistas de un amplio programa de actividades del gobierno que ha organizado en el marco de la edición número 39 del Salón Gourmets, considerado junto a Alimentaria, que se celebraba hace unos días en Barcelona, la cita profesional más relevante del sector de la alimentación y bebidas de alta gama, que se celebra desde ayer 13 de abril hasta el jueves próximo en IFEMA, en Madrid. Entre las novedades de esta edición destaca la celebración del primer campeonato de tacos mexicanos organizado por el Ejecutivo Canario para mostrar las excelencias del aguacate de Canarias, fruta amparada desde el año 2025 por el sello de calidad del gobierno de Canarias. En tal caso, ayer, y con respecto a esto, pues esto decía el consejero del sector primario. 39 edición del Salón Gourmet, y como podrán ver, pues Canarias está representado con más de 200 empresas que tenemos aquí en toda Canarias, y quiero este año también destacar algo importantísimo, ¿no? Como pueden ver, no está Canarias y están sus cabildos, ¿no? Quiero agradecer especialmente la colaboración, que en este caso los cabildos. Bueno, estaba haciendo referencia a lo de ver, en la radio no vemos, si es que estaba grabando para un vídeo del cual se ha extraído el sonido que les ofrecemos a ustedes aquí en este espacio. Bueno, en la radio en general, aquellos que tengan que coger el sonido. Decirles que estuvieron presentes, como digo, esas más de 200 empresas, y en donde se representaba el sector agrario y agroalimentario en Canarias, con vinos, quesos, almogrotes, mojos, gofios, aceites de oliva virgen extra, sales marinas, mermeladas, aloe vera y plátano deshidratado, entre otras elaboraciones novedosas e innovadoras, como es el caso de una cerveza artesana elaborada con aloe de la isla de Lanzarote y que cuenta con el certificado de producto ecológico, todo ello con el propósito de abrir las puertas
de nuestra cultura gastronómica al resto del mundo y ofrecer también nuestras oportunidades comerciales a las empresas del archipiélago canario. Como decíamos ayer, no solo estuvo el consejero allí en esta celebración. Estar en esta feria para nosotros es una vitrina de una isla menor. Llevamos el arte de los productores y hacemos conocer el producto. Nos diferenciamos por calidad, no por cantidad, y bueno, para nosotros es una gran oportunidad estar aquí presentes, donde puedan degustar nuestros productos y el del resto de las islas. Así que agradecemos la invitación y que este tipo de eventos se mantengan para poder visibilizar el producto local. Nuestro queso se diferencia principalmente porque conserva el pastoreo y está elaborado a base de un 80% de leche de cabra, 10% de leche de vaca y 10% de leche de oveja. Actualmente se comercializa en un 95% en las islas y un 5% que lo enviamos para aquí, para la península, a clientes más especializados. Bueno, era Ana Hernández, que desde la isla de Fuerteventura se fue a defender evidentemente la calidad de los quesos majoreros. Que bueno, que poca defensa necesita, todo lo contrario, lo que necesita es promoción. Vamos a escuchar a Manuel Díaz, creo. Yo creo que esta feria es un Pues no es Manuel, es María. Promocionar el producto canario y que sin duda pues nos va a permitir conocer a un montón de gente interesada y dar visibilidad a este producto tan genuino y tan puro que tenemos en Fuerteventura. Bueno, pues la sal de Fuerteventura son las únicas salinas que conozcamos que tienen un sistema de extracción 100% artesanal, sin utilizar ningún tipo de maquinaria en el proceso. La forma de captar agua de mar es a través de las olas que golpean en un muro de piedra, es decir, no se utilizan bombas ni ningún tipo de maquinaria. Luego, por acción de la gravedad, es como se dirige a las zonas de secado. Es un producto puro, blanco, brillante, que no tiene ningún tipo de antiapelmazantes ni antiaglomerantes, es simplemente agua de mar. El mercado al que va encaminado es al mercado gourmet. Se trata de un producto de producción limitada. Bueno, María Díaz Jubete, responsable de desarrollo de negocio del producto sal de Fuerteventura de las Salinas del Carmen, y que estuvo, bueno, pues está en esta feria en Madrid, pero que también estuvo en Alimentaria, en Barcelona concretamente, desde donde también pues trató de promocionar en la medida de lo posible esa sal de la isla de Fuerteventura. Seguimos. Indicar que el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno y el vicepresidente de Proesca, Gustavo González de Vega, junto al presidente de Asticán y el Clúster Marítimo de Canarias, Germán Suárez, y la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, presentaban ayer en la capital Gran Canaria, en el Hotel Cristina by Tigotán, este lunes 13 de abril, la Feria Wine Europe, que tendrá lugar del 21 al 23 de abril y también será allí, en IFEMA. Canarias no siempre ha apostado decididamente como durante esta legislatura por la eólica marina. Esta legislatura ha sido en la que se ha conformado la mesa para la eólica marina, donde están todos los actores que tienen algo que decir en Canarias respecto a esta energía renovable. Canarias acude a la Wind Europe, que se celebrará en Madrid a partir de la próxima semana, ilusionados con el trabajo hecho, con el trabajo maduro, con las aportaciones del sector canario, de los actores en Canarias, para que lo que venimos pidiendo desde el primer minuto de esta legislatura, que es que haya un concurso específico para Canarias, que no tengamos que competir con megavatios con otras comunidades autónomas, aunque entendemos que esta tierra es la que más preparada se encuentra en estos momentos para poder hacer realidad esta energía renovable en el territorio nacional. Por eso, desde el primer minuto, hemos insistido que
que tenemos el trabajo hecho, que hemos demostrado unidad. Y por eso también les anuncio que en el... Bueno, pues presentaban esa alianza precisamente institucional, tanto del Gobierno de Canarias como de empresas y también de otras instituciones. Hoy presentamos nuestra asistencia a la 5ª edición consecutiva de la Wind Europe, precisamente por esa apuesta que hacemos. Gustavo González de Vega, que es del Gobierno de Canarias. Escuchamos a Julieta Schallenberg también. Pues yo creo que lo que tenemos que buscar es esa complicidad con el Ministerio para que el concurso de eólica marina sea ya. Lo tenemos todo. Tenemos la cadena de valor preparada, tenemos las mejores condiciones. Y un empresario, Germán Suárez, hijo de Canarias, queremos agradecer una vez más Clúster Marítimo el apoyo del Gobierno de Canarias y en este caso de su brazo de promoción económica. Y ayer precisamente también quien hablaba era el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, concretamente hacía referencia a este asunto y pide que se le permita a Gran Canaria arrancar ya precisamente con la eólica marina. El combustible y por tanto el parón que puede suponer para la economía nos anima a insistir en ese mensaje que hemos hecho desde Gran Canaria. Debemos romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la soberanía energética. La eólica marina es fundamental para hacerlo posible. Hoy Gran Canaria lidera la penetración de energías limpias y el autoconsumo en Canarias. Con la eólica marina, para la que existe un consenso con toda la sociedad gran canaria, instituciones públicas, sociedad civil, impulsaría este modelo apoyado en el salto de Chira hasta espacios inimaginables en la creación de empleo y en la generación de actividad económica. Lo tenemos todo, estamos preparados, por lo tanto, hoy nos hemos reunido la sociedad civil canaria, las instituciones, para decirle al Gobierno de España la eólica marina para Gran Canaria ya. Bueno, pues eso, hay parece que unión en pedir para Canarias que se pueda pues ya crear los elementos necesarios para iniciar ese paso que hay que dar a la eólica marina y desde la isla de Gran Canaria, bueno, pues se pide que cuanto antes, pues mucho mejor. Ya decía el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria con respecto a esta cuestión. Y vamos a finalizar esta primera parte hablándoles de que Tenerife acogerá el Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias 2026 el 3 y el 4 de diciembre. Una nueva edición justamente de este Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias, el CIAC 2026, que se viene a consolidar como sede de uno de los principales encuentros del sector a nivel nacional e internacional. Del Cabildo de Tenerife, que está centrada buena parte en el sector aeroespacial. También me acompaña en la mesa. Bueno, palabras de la presidenta del Cabildo en la presentación de este evento ayer. Tenerife. Hoy. Gracias por la atención prestada, digo a los oyentes de la 10 Capital Radio. Ahora les invito a compartir otra hora más que nos queda por delante en Capital Radio en Gran Canaria. En la 10 Capital Radio en Tenerife, pues continúa la programación. Gracias y hasta este miércoles, que será a partir de las 11 y algunos minutos aquí en Canarias, cuando volvamos con Archipiélago Directo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.